El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista, el que escribe uno de los evangelios llamados sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y San Marcos, aunque no anduvo con los 12 apóstoles en tiempo de Jesús, sino después es considerado como discípulo de San Pedro, de Pedro, el apóstol. Discípulo quiere decir que aprendió de él. Se le considera como que Pedro era su maestro espiritual, el que lo iba guiando hacia Dios. Y San Pablo también como su maestro en la misión. Se considera a San Marcos que anduvo con San Pablo en la misión. Y todo lo que él aprende es como una interpretación del Evangelio. San Marcos no vio lo que hizo Jesús, pero sí vio lo que hizo Pedro y Pablo y los demás apóstoles, algunos de ellos, sí vio lo que ellos hacían. Y los apóstoles hacían lo que habían visto y oído de Jesús. Por lo tanto, Marcos va aprendiendo de lo que él oye y ve en Pedro y Pablo. Por eso cuando escuchamos hoy pues casi el final del Evangelio de San Marcos, que termina como lo más esencial del Evangelio, lo más importante al final ya de la Pascua, después de la Pascua, dice: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo. Cuando habla alguno de los apóstoles dice: se nos apareció. Pero aquí San Marcos está hablando de lo que he escuchado, de la predicación de Pablo. Y Pablo anuncia esto, el Evangelio. Se les apareció y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. San Mateo tiene estas palabras también, pero San Marcos como que recalca la misión sobre todo. Este fue el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. En muchos lugares, más bien para muchas personas, hablar de condenación hoy no es muy común. No se habla de condenación. Más bien se busca contemplar a un Dios bonachón, ¿sí? A un Dios que es bueno, para evitar
el miedo a la condenación o hablar de condenación. Cuando el apóstol nos está diciendo, el que se resista a creer será condenado. Y esa es la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Todo el que crea, dice, para eso vino el Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? La causa de la condenación, dice Jesús, es que habiendo venido la palabra, el Hijo, no hayan creído en Él. La causa de la condenación es no creer. Y San Marcos hoy nos dice, el que no crea será condenado. Nadie lo va a condenar. Jesús mismo dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. La causa de la condenación es no creer. Y continúa San Marcos, evangelista, diciendo, estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Fíjense, ya no solamente se da esto a los apóstoles, a los 12, a los que creen, dice ya San Marcos, hace una interpretación, y les acompañarán estos milagros. ¿Sí? ¿Cuáles son? Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto no fue exclusivo para los 12 apóstoles, sino para todos los que crean en Él. Es como si yo les preguntara, ¿ustedes podrían curar, imponer las manos a un enfermo y curarlo? ¿Creen que podrían alguna vez? Sí, ¿qué se necesitaría? Creer verdaderamente. Por eso cuando Jesús les habló a los discípulos, les dijo, si ustedes tuvieran fe, aunque fuera como un grano de mostaza tan pequeñita, podrían decirle a este árbol, arráncate de raíz y plántate en tal lugar, y los obedecería. ¿Sí? Si hoy no se realizan tantos milagros por nuestro medio, ¿sí?, es porque quizás nos falte creer. No creemos en lo que Dios nos ha dicho. No solo creer en Dios, sino creer en lo que Él ha dicho. Y San Marcos nos repite, estos son los milagros que acompañarán a aquellos que han creído, aquellos que crean. Harán esto, harán lo otro, harán. No dice recibirán, serán sanados, les expulsarán el demonio, no solo eso. Dice harán, o sea, van a hacerlo ustedes. Todo desde luego en el nombre de Jesús. Y después termina diciendo este pasaje del Evangelio de San Marcos, el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. El poder que Dios les dio y que San Marcos había escuchado, pero lo que había oído, pero también lo que estaba viendo, es lo que escribe en el Evangelio. ¿Qué milagros vería San Marcos en ellos? Pedro hizo algunos milagros, ¿sí? Pablo también haría algunos milagros que vio San Marcos, seguro, ¿sí? Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre que aumente nuestra fe, para que también nosotros nos dispongamos al anuncio. El anuncio del Evangelio no es solamente palabras, también serán obras. Tendremos que aprender a
a creer en Jesús para resucitar muertos. ¿Ah? Personas que viven pero parecen estar muertas, que no le tienen sentido a la vida, gusto a la vida ya, desanimadas, que uno sabe que viven porque respiran y comen, pero en realidad están muertos. Jesús nos hablaba de ello también. Resucitar muertos, sanar enfermos. ¿Cuántos hermanos nuestros pueden sanar? Haciéndoles llegar por nuestro medio la cercanía de Dios, la caricia de Dios, la mano de Dios. ¿Cuántos podrían sanar de su enfermedad? Y no habló de la enfermedad solamente del cuerpo, que hace falta, sino la enfermedad del espíritu que se manifiesta en la tristeza, en la soledad, en la desesperanza. Vayan, dice Jesús, vayan y anuncien. Estos son los milagros que los acompañarán. Que el Señor pues nos conceda esta gracia de creerle y de anunciar lo que hemos visto y oído. Que así sea.